Antes demos de GeoGebra, de matemática, MATLAB, pero el más dinámico, más fácil, más sencillo es el GeoGebra, ¿no? Ahí tenemos para hacer numérico, para hacer varias cosas. Y también encuentran así unas animaciones para hacer pequeños cálculos. Nosotros hemos hecho áreas y le decíamos, no, para la práctica que viene, voy a hacer un área, una región de aquí, por ejemplo, esta área de aquí está limitada por esta curva y la otra curva, una parábola y una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esta región va a empezar a girar. Entonces, ¿cómo hago? La voy a girar aquí, ¿no? Entonces, dice, empieza a girar, que me va a generar un volumen, ¿no? Un volumen. Ahí está girando, nos genera un volumen, ¿no? Pero ese volumen es un volumen hueco. ¿Por qué? Porque gira alrededor de acá, que hay un vacío, este es el vacío. Entonces, ustedes pueden hacer girar, ver, ¿no? Ver lo que están observando, ¿no? Y la respuesta les da aquí cuánto genera, cuál es el volumen que se calcula al girar esto. Aquí también fácilmente pueden ustedes cambiar la ecuación. ¿Quieren un cilindro? Simplemente un cilindro, podrían poner un cono o un cilindro, por ejemplo, que podría. Por decir, podríamos poner un pequeño cilindro de menos 3 a 1, por ejemplo. Entonces comienza el giro, vamos a limpiar un poco. Vamos a limpiar un poco y ahí está. Y genera el cilindro compacto, ¿no? El cilindro compacto, ordenadamente. Y el radio, decíamos, se mide desde el eje de rotación, o sea, en este caso es el eje X, hasta esta curva, hasta este recto, ¿no? Genera un cilindro. Para que sea más compacto, vamos a seguirlo rellenando, ¿no? Por acá pasan paso en paso, ¿no? Y este diferencial de área, que forma un anillo, por eso es que se va formando. A un 5, la universidad está llamando. Mando sobre las aulas de mañana. Yo les puse el aviso, es el 21, 22, 23 y 24, ¿no? A ustedes les corresponde, creo que la 21, ¿no? A ver, nos quedamos por acá. Entonces, esta ecuación podemos cambiar. Ahora le podemos hacer ese método de disco, ahora podemos hacer anillo, después acá solamente le ponemos 1, porque hacemos la curva de abajo. Y bueno, vamos a borrarle acá. Aquí la forma de borrar. Listo. Una ecuación, la más sencilla. 1. Acá le ponemos cualquier número, ¿no? Menos 2, por ejemplo. Ya. Y ahora viene así, ¿no? Ahí está un cilindro hueco. Y le pasamos otra pasada para que se distinga un poco mejor. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí está el vacío. Es el vacío. Y decíamos, desde este eje de rotación, que es esta recta, hasta la primera curva es el radio interno, ¿no? Y hasta la segunda curva es el radio externo. Esa es la que hacía un método del disco cuando es compacto, método de anillo, no, sí, el anillo cuando hay vacío dentro de la curva. Ahora, esta ecuación podemos cambiar diferentes ecuaciones, ¿no? Podemos cambiar la ecuación de una parábola, una cónica, de un logaritmo, de cualquier función podemos ir trabajando, ¿no? Entonces, ustedes pueden trabajar cualquier ecuación y ahí les dan el resultado, ¿no? Para que, generalmente acá trabajan funciones sencillas y algunos, para fines de cálculo, la mayoría de estos demos están hechos en función de X. Solamente para fines de cálculo, ustedes pueden poner, en vez de X ponen Y, en vez de Y ponen X, cuando está X en función de Y, los resultados van a ser la misma, pero obviamente la gráfica es ortogonal, ¿no? Entonces, ortogonal me refiero, si es hacia X, será hacia Y, si es hacia Y, será hacia X, ¿no? Bueno, eso quería mostrar. Así como esto, hay varios demos. Acá le voy a pasar otro para que ustedes vayan también. O sea, es algo más dinámico, ¿no? Aquí hay otro que está de superficie, también lo voy a poner aquí.
ese es de superficies. Entonces, ¿qué nos hace superficie? Hoy día, por ejemplo, vamos a ver longitud de arco. Hoy día solamente vamos a ver las longitudes. Ahora vamos a ver cómo se presenta la próxima semana. Todavía no está definido bien. Entonces, es una curva. Bueno, podemos hacerle como curva o como recta, ¿no? Como segmentos. Y vamos a calcular la longitud de arco de esta curva. ¿Cuánto mide esta curva? ¿No? Puede ser de diferentes formas. Puede ser curva cerrada, curva abierta, ¿no? Entonces, vamos a medir esta longitud. Una vez que se define esta longitud, después de eso vamos a hacerle girar. Antes hacíamos girar un área y nos daba un volumen. Después vamos a hacer girar esta curva y nos va a dar una superficie, solamente el entorno, ¿no? Por ejemplo, acá es una llanta, ¿no? Entonces, bueno, dejarlo un poquito más formal, lo pongo y me da una llanta, ¿no? Todo el contorno, el caucho vacío, ¿no? Nada más. Entonces, yo puedo hacer mascarillas, puede hacer un balón. Un balón, ¿qué cosa sería? Una semicircunferencia, ¿no? Porque ya no círculo, porque círculo es todo rellenado, solamente el contorno. El contorno yo lo hago girar, me va a dar todo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Yo quiero un embudo cónico, entonces, ¿qué hago? Formo un cono. Formo un cono, entonces... Bueno, y ahí tiene, ¿no? Y eso sería un cono. Entonces, ¿qué se va a hacer? Es solamente la parte superficial, ¿no? O puede decir una lamparita de luz o de noche, ¿no? Entonces, esa forma un cono. Esa se llama área de superficie, ¿no? Solamente el contorno. El área, ¿cuánto mide? Es área de superficie, ¿no? Ahora, de acá lo puedo ir bajando, puedo hacer una punta o simplemente así, un cono truncado. Bueno, ya estamos, a ver cuánto estamos. Ya, 25. A ver. No sé si tienen dudas todavía de volumen. Mira, yo quiero hacer clases hasta más o menos hasta las 9:15, 9:30, o quizás un poco, sí, 9:30 máximo. Y de ahí unos 10, 15 minutos para si tienen algunas dudas para la práctica de mañana. Algunas dudas, ¿no? Pero sí dudas puntuales, ¿no? Y después les pondría 1, 2, 3 ejercicios así también sencillos, como especie de, ¿no? Aquí para la plataforma para que practiquen. El que desea resuelve, que no, el que desea lo resuelve después, ¿no? De práctica pasada, ¿no? ¿Listo? Entonces, comencemos con nuestra clase. Entonces, vamos a... Entonces, decía, nos hemos quedado en esta clase, ¿no? Nos hemos quedado aquí volúmenes. Entonces, lo que les decía, creo que en este ejercicio, creo que, bueno, de pasar un poco de límites. Y aquí les decía que no todos los ejercicios... Vamos a poner por acá. En este caso, decíamos, ¿cómo yo sé que voy a hacer alrededor del eje X, alrededor del eje Y, o paralelo, ¿no? Paralelo al eje Y, de todas las funciones de Y si yo quiero aplicar disco o anillo. Por ejemplo, esta función está en Y, imposible pasarlo a función de X, entonces mi eje sería paralelo al eje Y. Y observo mi eje de ordenadas, perfecto, muy bien. Entonces sí es posible ponerle anillo disco. Sin embargo, la otra función no es posible colocarle en función de Y. Entonces, no podría trabajar como anillo ni como lámina. La lámina, ¿qué me dice? La lámina dice lo contrario, ¿no? Si esto está en función de Y, el eje debe ser paralelo al eje X. Si esto está en función de X, el eje debe ser paralelo al eje Y o el eje Y. Entonces, no podría... Entonces, en ese caso, caso muy particular, cuando no es posible colocar todas las funciones en una misma función, o sea, solo en X o solo en Y, se ve el gráfico, eso sí, el bosquejo, y analizar qué se puede trabajar por separado.
Entonces, si nosotros observamos, es una cúbica, pasa por los 3 puntos, cruza por acá, cruza y va para allá, ¿no? Y esta función logarítmica tiene esta forma, y observamos, y x igual a 0, observamos que se forman 2 regiones, 2 áreas. Estas 2 áreas, al hacer girar alrededor de esta recta, ¿qué me está generando? Me está generando 2 volúmenes. Entonces, un volumen, vamos a ver por acá, un volumen que está aquí, vamos a ver. Aquí hay un volumen, entonces cuando gira acá, esta curva de acá va a estar así, ¿no? Va a girar por aquí. Entonces, acá sí yo puedo colocar en función de esto, puedo colocar el radio. Esto sí puedo colocar como radio. Entonces yo agarro, digo, de aquí hasta aquí es el radio. Este es el radio. Entonces aquí usaría el método del disco. Entonces digo, ¿y qué más? ¿Desde dónde iría? Desde este punto bajo hasta este punto alto. Entonces, este volumen ya lo puedo calcular. Sin embargo, el otro volumen no es posible por ahora, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Si te está en función de x. Entonces, recuerdo que si no se puede calcular, ¿qué hago? Mi diferencial de área. Vamos a hacer un poquito más grueso. Mi diferencial de área, yo lo puedo colocar así, ¿no? Así lo puedo colocar mi diferencial de área. Entonces, cuando yo coloco mi diferencial de área así, y mi eje es esta recta, entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar el método de ¿qué? Aquí está mi eje, acá arriba está mi eje. El método de láminas. Acá hay un solo R también. El R se mide aquí y es aquí. Entonces acá, láminas, ¿no? Entonces ya tengo un volumen que voy a calcularlo usando disco y otro volumen, láminas. Y cuando genera láminas, mi este va a generar así. Este que está aquí va a girar, va a formar acá. Entonces todo eso va a ser el sólido. De eso se trata. Entonces, mi volumen 1, ¿cómo sería? Mi volumen 1, bueno, en este caso vamos a mantener la simbología de aquí. Si es por lámina, entonces este volumen 1 sería 2pi integral ¿desde dónde? Desde x igual a 0 hasta x igual a 1 por r. ¿Quién es r? Esta recta de aquí. De aquí al diferencial de área es x menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque el eje de rotación es el eje de ordenadas. Por diferencial de área. ¿Cuánto vale el diferencial de área? Recuerden que el volumen de láminas es 2πr diferencial de área. Diferencial de área quiere decir curva de arriba menos curva de abajo. ¿Y cuál es la curva de arriba? En este caso es esta recta, ¿no? O sea, sería 0 menos x logaritmo de, al logaritmo de 2, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Eso integramos por partes y eso nos va a dar el volumen 1. El volumen 2, ¿qué vendría a ser? Simplemente sería pi, ¿no? Ahora de y0 hasta y1, porque de punto más bajo al punto más alto. Disco, porque un solo, no hay hueco. Entonces, ¿qué viene a ser? Toda esta ecuación menos 1/6 y al cubo más puntos suspensivos más 1 al cuadrado diferencial de y. ¿Imagino? Entonces, aquí el trabajo es más sencillo porque por partes una sola vez, cambio de base, o si quieren así nomás, por partes una sola vez y se íntegro. En cambio, este de acá no es por partes, es casi inmediata, pero cuadrada de primero, cuadrada de segundo, del tercero, del cuarto, doble, 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 y evaluar. Cuando son números grandes, les decía, ustedes tienen que dejarlo expresado. No es necesario que conversen con el profesor o la profesora para que no les baje puntaje. En el caso de parcial, lo que quiero es que me dejan, por ejemplo, acá, en la primera acá, ¿qué os va a dar? Entonces, volumen 2, va a ser 2πr
pi, ¿no? Y me pondrían así. Bueno, menos 1, acá sería si es a las sextas, sería y a las 7, ¿no? Sobre 42, ¿no? Más y así. Entonces, evaluado ¿dónde? Entre 0 y 1. Entonces acá me pondrían 1, en otra 1, 1, menos 0, 0, puntos suspensivos. No es necesario que lo lleven a una expresión. ¿Se dan cuenta? Si no van a perder tiempo porque los valores no son tan, a veces tan simples. Si son simples o cortos, no hay problema. Pero si son un poco extensos o te dicen de 1 a 3 medios, menos, pues no, nadie va a estar perdiendo tiempo en hacer esa operación. Bueno, verifiquen si eso es la respuesta, ¿no? El seminario de este tema debe salir esta semana. Ese sería para PC3. Vamos a ver, como les decía, qué va a pasar más adelante. No sabemos. Espero que se solucione pronto y que las clases sean más normales, ¿no? A ver, eso era para completar el tema anterior. No sé si tienen alguna duda, consultas. Vamos a... El tema de ahora es... Aquí. Nosotros tenemos, para las aplicaciones de integral definida, tenemos 3 ítems diferentes. Es probable que hasta acá sea la PC3. ¿No? Es probable que sea hasta acá la PC3. Hasta aquí probablemente que sea. Hasta aquí sea la PC3. Entonces, ¿por qué la PC3 está ahí? Porque ahí está como se llama, para que nos queda pocos temas para examen medio curso. Y para examen medio curso sería área de superficie y las implicaciones físicas, ¿no? Entonces, y hasta aquí sería el examen de medio curso. Todo desde arriba hasta aquí. Examen medio curso. Bueno, entonces, estos temas no sería. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer. Hoy día probablemente hacemos longitud de arco. Si no lo terminamos, no hay problema. Lo importante es que, ¿cómo se llama? Antes del siguiente seminario, hemos terminado por lo menos longitud de arco y algo de área de superficie. Bueno, longitud de arco, les decía, esa es parte de mis aplicaciones geométricas. Y eso es como decir, calcular el perímetro de una curva, distancia entre dos puntos. Y todo está basado ¿dónde? Simplemente en Pitágoras. ¿Qué nos dice aquí? Aquí vamos a trazar una curva. En esta curva le trazamos diferentes deltas de longitudes. O sea que hay una delta de longitud. Vamos a escribir así, otro lado. Acá también otro delta de longitud. Y así, ¿no? Entonces, acá habrá delta de 1, acá habrá 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando digo la longitud desde AB, o sea, aquí en esa, desde este punto hasta este punto, ¿qué va a ser? Será la sumatoria de I1 a N de todas estas pequeñas longitudes del delta de L. Eso sería. Pero este delta de L, ¿qué viene a ser? Si nosotros hacemos aquí un pequeño ajuste, vamos a hacerlo aquí. En general, si yo coloco este diferencial que está acá aparentemente grande, ahora lo voy a colocar así. Aquí. Aquí. ¿Qué cosa sería eso? Esto sería mi delta de L, cualquiera, ¿no? Vamos a suponer que todos los deltas son iguales, pequeños. Este sería un delta de X. Este sería un delta de Y, ¿no?
Entonces, ¿cuánto vale delta de L? Delta de L valdrá la raíz cuadrada de ¿quién? De delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado. Eso es todo lo que tengo que hacer. Eso es todo lo que hago. ¿Por qué? Ahora yo digo, ¿cuándo delta de L es diferencial de L? Cuando estos son pequeños. ¿Y cuándo van a ser pequeños? ¿No? Cuando delta de X es diferencial de X. ¿No? Si estos son pequeños, el delta de Y también es diferencial de Y. Entonces, en vez de hacer esta sumatoria, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar así. Me va a quedar que esta sumatoria se va a hacer convertir ¿quién? Cuando nosotros vamos a ponerle un poquito más a la izquierda. Entonces acá sería LAB. Entonces cuando esto de acá es grande, ¿qué decimos? El límite cuando n tiende a más infinito. Entonces, ahí vamos a decir que esto de acá delta de L es pequeñísimo. Y si es pequeño, esta suma en que se convierte en una integral dentro de su dominio. Vamos a ver por qué dentro de su dominio. ¿De quién? De la raíz cuadrada. ¿De quién? De la suma de todo eso. De delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado. ¿No? Así quedaría. Y esta es la ecuación principal para todas las funciones, desde el punto de vista algebraico. Desde el punto de vista matemático podemos decir, profe, pero la derivada no se divide, el diferencial, es cierto, ¿no? Pero porque son operadores. Pero nosotros podemos hacer como operadores, pero usando las derivadas implícitas. A partir de aquí se consigue todas las ecuaciones. ¿Qué significa dentro de su dominio? Si mi función depende de X, el dominio será en X. Si mi función depende de Y, mi dominio será en Y. Si mi función está en polares o mi ecuación está en polares, dependerá del ángulo en polares. Si la ecuación es paramétrica, depende de T, mi dominio será T. A eso me refiero cuando digo dentro de su dominio. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tengo una curva? Una curva que depende de X para todo X que pertenece desde A hasta B. Condición. Acá está hablando de diferenciales. Si hablamos de diferenciales, entonces tienes que esta curva debe ser una curva suave. ¿Qué significa una curva suave? Que no tiene esquinas. En otras palabras, sería que tiene que ser derivable en este intervalo. Si no es derivable, tenemos que separar las derivadas y separar la integral. ¿De acuerdo? Entonces, si esta función es así, depende de X, entonces mi longitud, ¿qué vendrá a ser? La integral desde A hasta B, ¿no? En este dominio, por la raíz cuadrada, ¿de quién? Aquí. Es como, son dos formas. Uno es como si yo factorizara diferencial de X, ¿no? Otro hiciera regla de la cadena. ¿De la cadena qué significa? Derivada de X respecto de Y, o derivada de Y respecto de X, o derivada de Z respecto de una u otra variable, ¿no? Entonces, es como si yo factorizara derivada de X y lo saco para afuera. ¿Y qué me daría? Me daría así, ¿no? A ver, me daría, si yo divido así entre X cuadrado acá, me daría así, ¿no? Me daría 1 más derivada de Y respecto de X al cuadrado, todo por diferencial de X. Entonces ya tengo mi primera ecuación. Mi primera ecuación que me dice,
Si mi función depende de x, mi longitud de arco es de este tipo. En otras palabras, la derivada de b existir. O simplemente le digo así, desde a hasta b, raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado por diferencial de x. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si mi ecuación ya no depende de x? Mi ecuación depende de y. Entonces, si x depende de y para todo y que pertenece de c hasta d, ¿qué va a pasar? Uso la misma ecuación, la misma función, ¿no? Aquí. Pero en vez de sacar afuera el diferencial de x, ahora saco afuera el diferencial de y. Entonces, ¿qué me va a quedar? Mi longitud será la integral desde c hasta d, raíz cuadrada, 1 más derivada de x respecto de y al cuadrado por diferencial de y. O 1 más x prima, si quiero, desde a hasta b, de c, ¿no? De c hasta d, 1 más x prima al cuadrado por diferencial de y. Ambas deben ser positivas. ¿Qué más? Si es longitud, tendrá unidades. A eso lo conocemos como la longitud de arco en coordenadas cartesianas. Entonces, coordenadas cartesianas podemos tener en x o en y. Después de eso vamos a ver de la misma mecánica, a partir de la misma forma, de esta misma ecuación, vamos a tener la curva paramétrica y polar. Entonces acá tenemos, ¿qué me dice? Es una función continua, ese es el requisito. ¿Qué más? Derivable. ¿No? Esa es la condición, que sea derivable. ¿No? Y si no es derivable, tenemos que separarlo. ¿No? Entonces, y la longitud desde este punto hasta este punto simplemente viene dado por esa ecuación. Aquí hay un pequeño detalle. Las curvas más sencillas nos ocasionan problemas. Y las curvas más complejas generalmente son más fáciles de calcular. ¿Por qué? Desde el punto de vista de matemática, las más complejas ya están preparadas para formar un cuadrado perfecto. En cambio, las más complicadas, ¿no? Pero en esta práctica no se desesperen por las fórmulas, sino tratan de saber cómo se hace, porque para que no sean complicadas se deja usar las tablas. Por ejemplo, una curva más sencilla, todos conocemos este de acá, ¿no? Vamos a poner 3x cuadrado, nada más. Una parábola sencilla, simple. Entonces todo el mundo, profe, es una parábola. Y otra es, bueno, mi parábola. Entonces, ahora, no es obligatorio en algunos casos, cuando la curva es desconocida, no es obligatorio trazarlo. ¿Por qué no es obligatorio? Porque a veces todo está completo. Está la función y está su dominio. En cambio, las curvas más conocidas, más bien hay que darle bosquejo porque a veces hay, como dice, puede haber más de una solución. O puede ser que esté algo por ahí diferente a lo que dice la ecuación, ¿no? Entonces aquí dice, en esta curva para todo x que pertenece de menos 1 a 2, por decir. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos nuestra curva. Cuando vale menos 1 sería 3. Por acá estará. Cuando vale 2, así estaría, ¿no? Esta sería la curva. Yo diría desde A hasta B. Ah, está fácil, profe. Listo. Entonces, ¿qué me dice la longitud? La longitud viene a ser la integral desde menos 1 hasta 2 de raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado. ¿No? ¿Dónde está el problema?
Bueno, decía, si no usaran tablas, sí sería problema, pero ¿qué? Entonces, ¿y prima qué viene a ser? Primer paso es derivar, ¿no? Bosquejos, si se puede, o la gráfica, derivar. Derivada de acá, 6x. ¿Qué más? Siguiente paso, elevar al cuadrado, 36x cuadrado. El siguiente paso, ya sumarle 1, si es que la expresión es simple, o de frente reemplazarle, ¿no? Si es simple, de frente reemplazamos. Menos 1 a 2 raíz cuadrada de 1 más 36x cuadrado diferencial de x. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo integro esta ecuación? Entonces, nosotros en el curso no le ¿cómo se llama? Si alguien me resuelve por sustitución trigonométrica, va a tener el mismo puntaje que alguien me usa la tabla. O sea, si no se desesperen, si profe, yo he desarrollado toda la integral y me equivoqué al final, he hecho sustitución trigonométrica. ¿Está bien? ¿Es sustitución trigonométrica? Sí. Y después de trigonométrica, ¿qué le va a salir? Le va a salir secante cubo. ¿Y cómo se integra secante cubo? Se hace por partes. Y ahí hay que hacer cambio de variable y cambio de límite. En sustitución también si quieren hacen cambio de variable y cambio de límite. O llegar a la respuesta final y regresar a la variable original. Entonces, eso es laborioso desde el punto de vista de resolver. Es que sea como practicando, recordando, lo hace. Pero para eso se les da la tablita. ¿Y qué tablita van a usar? Se les va a dar esta, ¿no? La tabla. A cuadrado más menos, creo que así. No hay, bueno, depende de cómo, ¿no? Hay varias tablas. Ojo, no se le permite generalmente usar la tabla de ustedes. Hay en el Moodle que les he puesto al final, donde dice para PC2, al final hay unas fórmulas. Esas fórmulas generalmente se les da. Les he puesto ahí para que ustedes vayan se acostumbrando a usar la tabla, porque algunos están acostumbrados a usar sus propias tablas, ¿no? Entonces, esto se le va a dar y acá al costado se le va a dar toda la raíz, ¿no? ¿No? Logaritmo y todo, ¿no? Entonces, esto tratan de manejarlo. En algunas veces viene uno, a veces, en este caso todos los polares, no todas las longitudes, va a ser uno más, no existe, entonces acá sería A igual a 1. ¿Y quién es U? U en este caso sería 6x. ¿Y quién es de U? 6 diferencial de x. Ojo, hay alumnos que hasta aquí llegan. ¿Qué se olvidan? Esto de aquí, la derivada, y les sale mal. ¿Qué más? Otros, al hacer el cambio de variable, ¿qué me pone? De menos 1 a 2. Malograron todo. ¿Por qué? Esto es en X. En U no necesariamente va a ser. Si es en U, ¿qué sería? Cuando X vale de menos 1, esto será menos 6, ¿no? Cuando U vale 2, esto será 12. Ahora sí, ¿no? Pero el que desea, ¿qué hace? Mantiene solamente la indefinida, regresa en X y en X lo evalúa. Eso ya es trabajo de ustedes. Ahí viene a veces el problema, ¿no? Entonces, el problema es aquí, en identificación para usar la tabla y el otro es en los límites. Entonces, porque como ustedes van a ver, el resto todo es igual, idéntico. ¿Cuáles son los pasos? La curva, los límites, derivar, elevar al cuadrado y sumarle 1. Eso es todo. Acá no hay otra cosa. Y el resto es prácticamente usar los límites. Y aquí igual, yo tengo la función de y. Tengo en función de y, entonces, ¿qué me dice? 1 más derivada de x respecto de y. ¿Qué significa eso? Ahora x es la variable dependiente y y es la variable independiente. Entonces, igual tiene que ser derivable. En cambio, las funciones desconocidas por lo general forman un cuadrado perfecto. Entonces, cuando forma un cuadrado perfecto, también hay otro detalle. A ver, ¿qué pasa si a mí en mi longitud me sale así? Longitud me sale de 0 a pi raíz cuadrada de, vamos a poner, me sale así,
coseno cuadrado de 2x. O de x nada más. Así. Yo como integro. A ver. Alguien prende su micro y me dice, es un cuadrado perfecto, me salió el coseno cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo se integra? ¿Sí? ¿Nadie? A ver, la próxima pregunta. Ya, vamos a ver. Entonces, teóricamente yo usaría esta definición, ¿no? Aquí hay una definición que lo conocemos. ¿Qué me dice la definición? Me dice, si yo tengo la raíz cuadrada de un x al cuadrado, vienes a ir el valor absoluto de x, ¿no? Y sabemos por definición, esto va a ser x o va a ser menos x si x es positivo o x es negativo. Igual lo ponemos en cualquier lugar donde nos conviene. Exactamente aquí, igual. El coseno en este intervalo, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, entre 0 y pi medios, el coseno es positivo. Entonces, saldrá como coseno de x diferencial de x. En vez de que sea más, debe ser menos. ¿Por qué? Entre pi medios y pi, el coseno es negativo. Entonces será menos coseno de x diferencial de x, ¿no? Entonces, el valor absoluto de acá, de frente lo puedes comer positivo cuando el coseno es positivo y negativo cuando el coseno es negativo. Entonces, esta integral se va a separar en dos integrales. Cada uno se calculará de forma independiente. Eso es lo que tenemos que cuidar cuando el cuadrado es perfecto. Y ver, por lo general usamos valores solo positivos, solo negativos, y si hubiese de los dos positivo y negativo, tenemos que separarlo. Bien. Entonces, acá tenemos ejemplo. Calcule esta longitud de arco de esta curva. Entonces, esta curva, ¿cómo lo tenemos? ¿Es una curva conocida? Bueno, para algunos sí, profe, pues es un polinomio tridimensional, X polinomio aumenta más que lo que decrece. ¿Por qué? Porque te va a la quinta y te va al cubo, entonces va creciendo mucho más que de aquí, ¿no? Entonces, pero podemos pasarlo por alto, la gráfica. El que desea podría hacer un bosquejo. Digo bosquejo cuando x vale 1, sería 1 sobre 15 más 1 sobre 4, o sea, menos de 1. Por acá estará. Cuando vale 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, ya pasó de 2, o sea, pasó de 3, por acá estará, ¿no? Entonces, un bosquejo no necesito que sea con cabeza arriba, hacia abajo, simplemente una forma de visualizar. Podría ser. Si es que no lo hace, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esta ecuación ya está con su dominio. Dice que esta ecuación es válida en este intervalo. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud desde este punto a este punto? Desde 1 hasta 3. Entonces, la longitud que necesito calcular y prima será un tercio, ¿no? X a la cuarta menos 3 cuartos, ¿no? A ver, verifica. 3 cuartos x a la cuarta denominador, ¿no? ¿Qué más? El siguiente paso. El siguiente paso es elevar al cuadrado. Le dije, ¿no? El siguiente paso es elevar al cuadrado. ¿Qué viene a ser? 1 sobre 9, x a la 8, más 9 sobre 16, x a la 8, ¿no? Denominador, menos doble primero por segundo. Doble primero por segundo, menos un medio. Muy bien. Primer paso, el planteamiento. Derivar, elevar al cuadrado. El siguiente, ¿cuál es? Sumarle 1. 1 más y prima al cuadrado, porque no es, aquí en este caso sí hay un trinomio, ¿no? Entonces, cuando hay varios términos, es mejor
hacerlo separado. ¿Y qué me daría? Me daría un noveno x a la 8 más 9 sobre 16 x a la cuarta menos un medio más 1, quedaría más 1. Como esta está considerada una función desconocida, esto debe dar un cuadrado perfecto. Efectivamente, da un cuadrado perfecto. ¿Cuál es el cuadrado perfecto? Me da esta ecuación, un tercio, ¿no? ¿Dónde estamos? Un tercio de x a la cuarta, más 3 cuartos de x a la cuarta, todo al cuadrado. Lo único que va a verificar, si efectivamente cuadrado, cuadrado, doble de primero por el segundo, acá es un medio, ¿no? Más un medio, menos un medio más uno, más un medio. Listo, sí cumplió. Entonces, me dice, la longitud, ¿qué viene a ser? La integral de 1 a 3 de la raíz cuadrada de quién? De x a la cuarta sobre 3 más 3 sobre 4 x a la cuarta, todo al cuadrado, por diferencial de x. Antes de sacar la raíz, observo en este intervalo el menor valor, 1 positivo, esto es positivo, el otro extremo positivo, dentro del intervalo, ¿alguna vez podrá ser negativo? Nunca, entonces siempre va a ser positivo. Entonces siempre va a ser positivo, sale tal como está. ¿Cómo está? X a la cuarta sobre 3, más 3 4 sobre x a la cuarta, diferencial de x. Integro de aquí, y esa es mi respuesta, ¿no? Entonces, integrando sería x a la quinta sobre 5 más, acá sería menos, menos 3, menos 1 sería 3, entre 3 sería. Menos 1 sobre 4x al cubo, ¿no? Desde 1 hasta 3. Y le decía en el examen, ¿qué estos son números? ¿Hasta dónde se le permite? Hasta aquí. 3 a la quinta sobre 15, menos 1 sobre 4 por 3 al cubo, ¿no? Menos, o sea, f de 3 menos f de 1, menos 1 sobre 15, menos 1 sobre 4, ¿no? Hasta ahí se le puede permitir, si es que ustedes desean, unidades, ¿no? Si es que no quieren llegar, no quieren perder tiempo calculando estas pequeñas sumas y restas. Ese sería, ¿no? Entonces, como ven, esa es la misma mecánica para todos los ejercicios. Aquí, por ejemplo, igual. Aquí hay un pequeño detalle. Calcula la longitud de arco de esta curva, desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuántas alternativas tenemos? A ver quién participa. Y si no, le llamo a ver a alguien. Primero, a ver nuestro delegado. Nuestro delegado, una de las formas, en función de X, ¿sabe que nos ponga? No veo las ecuaciones, profe. Ya, hay otro. Después a ver quién está. Ahora vamos a ver. A ver. A ver, Jimena Ramírez. A ver, Jimena Ramírez en Y, ¿cuál sería? Y nuestro delegado en X. A ver. A ver. A ver. Esta curva es así. A ver, le voy a ayudar con la curva. Tenemos la curva. ¿Y qué lo dice? X puede ser positivo o negativo. Sí puede ser positivo o negativo. Y
no puede ser negativo, ¿de acuerdo? Porque un cuadrado nunca puede ser negativo. Entonces, lo más podría ser 0, si es 0 por acá. Entonces, esta curva vendría así. Aquí. Así, ¿no? Así vendría. Es simétrica, ¿no? Ahí vendría la curva. ¿De dónde me dice? De menos 2 a 2. Desde aquí hasta aquí. Pero que hay un pequeño detalle. Menos 2, menos 2,1, menos 2, sí. Entonces acá el 0, 0 no llega. Vamos a hacer un poquito más, ¿no? Aquí. Bueno, acá llega la curva. Vamos a fijar esta parte de nuevo, ¿ya? Ahora sí. Bueno. Acá. Ya está. Entonces, ¿qué me queda? Me dice, solamente no llega a 0, la curva llega aquí, pero solamente nos pide en este intervalo, ¿no? En este intervalo. Desde menos 2 a 1. Aquí. A menos 2 a 2. Pero que ahora está mal. Del punto menos 2, 1, menos 2, 1 aquí. ¿Está bien? Y aquí sería la misma altura. A ver, ahora sí. Ya está. Eso sería. Acá sería A y esto sería B, ¿no? A ver, le decía, esta función podemos expresarla en función de X o en función de Y. Si yo digo Y sería igual a ¿cuánto? Y sería a X al cuadrado sobre 4 elevado a la 1 tercio, ¿no? O si X, ¿qué viene a ser? Más o menos 2 raíz cuadrada de Y al cubo. ¿Ya? A ver, al delegado, ¿cuál de ellos, dije, cuál de ellos te conviene? ¿De esta forma? A ver, Jimena, ¿o te conviene de esta otra forma? ¿De 1 o de 2? Tienes las dos opciones. La segunda, profe. La segunda. ¿Mm? ¿Y por qué no la primera? Elegí la segunda porque es más fácil integrar una y duplicarla. Así es, ¿ya? Entonces, acá tenemos varias alternativas. En este ejemplo, está sencillo, ¿por qué? Como dice el compañero, esta curva de menos 2 hasta 0 es exactamente de 0 hasta 2. Primer paso, yo no puedo integrar en X, vamos a poner, en X, ¿no? Yo no puedo integrar desde menos 2 hasta 2, 1 más y prima al cuadrado. Podría serlo, sí, ¿no? Pero no lo puedo integrar aquí. Tengo que separarlo. ¿Por qué separarlo? Tendré que separar de menos 2 a 0, ¿no? Más de 0 hasta 2, X, ¿no? Así tendría que separarlo. Pero como observo que son del mismo tamaño, entonces puedo hacerlo dos veces. Dos veces de 0 hasta 2, de raíz de 1 más y prima al cuadrado, diferencial de x. Eso puedo hacer.
Pero si me hubiese dicho de -1 hasta 2, ahí sí tendría que haber hecho una parte y luego la otra parte. Nunca pasar por esta esquina porque acá no es derivar. Y la respuesta es está correcto. ¿Qué dice? A veces hacemos esta función y cuando derivamos el I' y reemplazamos, nos va a ser un poco una integral un poco compleja, un poco fastidiosa. No es que sea difícil, sino un poco más laborioso. Entonces, ahí ustedes tienen que ver rápidamente, ver si esa integral que ustedes están calculando es fácil o es difícil, ¿no? Acá la constante no es problema, porque la constante sale para afuera, ¿no? 1/4 a 1/3, eso no es problema. El problema es la siguiente función. Aquí sería 2/3 x a la -1/3, ¿no? Ahora elevar al cuadrado y le va a salir siempre como fracciones. ¿Sale la respuesta la misma? Sí, sale la misma. Entonces, en algunos casos tenemos que ver, buscar la otra alternativa, pero de forma rápida. ¿Qué pasa si yo integro en y? ¿Y qué significa eso? Poner esto en función de y mi integral de dónde sería, ojo, es de longitud. Mi longitud sería igual de dónde. Ya no sería de dónde. Desde 0 hasta 1. Pero así, acá sí tengo que ver, ¿no? Imagínate, acá hay una longitud, acá hay, o sea, 2 veces de 0 a 1. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido de -1 hasta 2? Hubiera sido de acá, desde 0 hasta este punto, una parte, más en la otra parte, ¿no? O sea, dos integrales. Pero como integral hubiera sido la misma, simplemente hubiésemos evaluado en dos tiempos distintos. Bueno, entonces, eso es lo que sucede. Entonces, acá esto es igual que la otra, entonces 2 veces. 1 más x' al cuadrado por diferencial de y. Acá sí, el x' sí es más sencillo. ¿Por qué? Incluso al elevar al cuadrado va a ser una integral inmediata. ¿Por qué? Entonces digo, x', ¿qué viene a ser? 2/3, porque han observado 2/3, 4/3, ¿no? 4, no, 1/3 quedaría. ¿No? 1/3, porque 2/3 quedaría 1/3. No quiere borrar el... No, 1/3 quedaría por y a la 1/2. ¿No? Y el rato que elevo al cuadrado, ¿qué me va a salir? Simplemente va a salir 1/9. Entonces de frente me va a salir 2 veces de 0 a 1, raíz cuadrada, 1 más y sobre 9, ¿no? Una integral inmediata, esto es y, ¿no? Una integral inmediata. 3 sale para afuera, 9 más y, una integral inmediata, y de frente tengo su respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir buscando, cuál es más sencillo, cuál es más fácil y cómo hacerlo el problema en forma rápida, ¿no? Si desean, hagan con y le va a dar el mismo resultado. Acá tenemos otra curva que viene a ser una parábola. Aquí también tenemos, así como está, algunos tienen problema, otros va a depender cómo trabajo. Si trabajo en X igual o trabajo en Y. Aquí diría, profe, pero es una función conocida. Las conocidas siempre nos traen problemas o nos dificultan. Entonces, si ustedes trabajan así, tal como está, mira, la gráfica es sencilla, porque la gráfica sencilla es así, ¿no? Y no puede ser negativo. Entonces, si ustedes colocan qué vendría a ser, esta curva sería así, ¿no? Esta curva sería así. Así sería. Sí, curva. Una agarradita ya. ¿No? Así quedaría, ¿no? O sea, esta no es una parábola completa. Si ustedes quieren así, la elevan al cuadrado y el cuadrado sobre 16 igual a menos x, ¿no? Entonces, x es negativo y se abre la curva se abre hacia la izquierda, ¿no? Entonces, hacia la izquierda. Entonces, la parte de arriba no está porque ya siempre va a ser, no, al revés, no, al revés sería.
Al revés sería. Al revés estamos. Arriba. Ahí quedaría, ¿no? Ahora sí. Y es positivo. Y es positivo. El X es negativo, ¿no? Sobre el X. Si acá hubiese menos 4, si hubiera estado la parte baja, o sea, 2 negativo, ¿no? Entonces, eso tengo aquí. Entonces, aquí aparentemente es sencillo. Entonces, yo podría decir, ya, bueno, de menos 4, de acá, menos 4 a 0. Entonces, podría calcular la longitud, decir, es la integral de menos 4 a 0 de la raíz cuadrada de 1 más, una ecuación bastante sencilla. Cuando yo derivo, ¿qué me quedaría? Menos 2 sobre raíz de x, ¿no? Al cuadrado. Entonces, mira, a ver, ¿está bien? A ver, 2, 1 medio, 2, 2 se simplifica, raíz de x acá es menos, ¿no? Menos raíz de x. El lápiz no se pega. Ahí está. Listo, ahí quedaría, ¿no? Menos raíz de x por la derivada es menos 1, quedaría 2. Ahora sí. Entonces sería menos 4, 0, raíz cuadrada, 1, como está elevado al cuadrado, esto quedaría 4 sobre x. Diferencial de x. ¿Cómo integramos esto? Y es un poco complicado. Si deseas, en cambio de variable, ponen esto z cuadrado, t cuadrado. En las formulitas que tienen no van a encontrar esto de aquí, entonces les hace complicado. ¿Tiene solución? Sí, haciendo cambio de variable y pasándolo, si es posible. Entonces, rápidamente busca la otra alternativa. Busca la otra alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa? Como esta curva lo puedo integrar tanto en x como en y. Digo, cuando x vale menos 4, y ¿cuánto valdrá? Menos 4 por menos sería 4. Raíz de 4, 2 por 4, 8. ¿No? Entonces digo, esa misma longitud yo lo puedo integrar ¿de dónde? Desde 0 hasta 8. Pero en y, como 1 más x' al cuadrado por diferencial de y. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Tengo aquí mi ecuación, tengo que derivar respecto de y. Entonces digo, x', ¿qué viene a ser? Menos y sobre 8. Menos y sobre 8. Derivando acá, 8, 1, listo. Entonces, como este es un solo término, de 0 a 8, raíz cuadrada 1 más al cuadrado sería y cuadrado sobre 64. Diferencial de y. ¿Qué nos resultó? Una integral ya conocida. ¿Por qué? Porque esta longitud que viene a ser sale para afuera, el 8, de 0 a 8, raíz cuadrada de quién? De 8 al cuadrado más y al cuadrado. Diferencial de y. Esto sí lo tenemos en la tablita de este tipo. A cuadrado más su cuadrado. ¿Quién es A? 8. ¿Quién es U? Y. Ahí sí, rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros a veces tenemos que hacer. O sea, lo difícil o fastidioso es, primero, es saber elegir dónde vamos a integrar, en X o Y. Porque lo demás ya es conocido, ¿no? De todas maneras, eso nos ocurre generalmente cuando las curvas son poco sencillas o conocidas. Bueno, y así vamos a tener diferentes curvas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos en polares? Ahí vamos a ver otros. O sea, además, recuerdan que acá vamos a regresar a esta curva, a este de acá que habíamos arrancado, a este de acá. ¿Qué decíamos? Esta curva de aquí es la que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo yo con esta curva? Vamos a ver.
Vamos a ver. Esta teníamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Ya mi dominio ya no es una cartesiana, ya no es X y Y. ¿Cuál es mi dominio? Mi dominio, digo, ahora mi curva, ¿qué viene a ser? Acá tengo mi polo y acá tengo alfa, acá tengo beta. Yo digo, este es el polo, acá tengo teta igual a alfa, teta igual a beta, ¿no? Y mi curva va en este sentido, ¿no? Y aquí digo, igual, este es A, este es B. Entonces yo lo que quiero calcular la longitud de A hasta B, ¿no? Pero en polares. Y le decía, esta ecuación no va a cambiar, pues sigue siendo la misma. ¿Por qué sigue siendo la misma? Porque mi eje polar está aquí y el sentido de mi curva es en esta dirección, ¿no? ¿No? En esa dirección, el ángulo θ. Depende, o sea, mi dominio de dónde irá, ya desde alfa hasta beta. Desde alfa, siempre en sentido antihorario. ¿De quién? De esta función, igual que la anterior. Ahora, mi ecuación ya no depende de X ni de Y, depende de teta. Entonces yo puedo hacer así. Diferencial de teta respecto de teta, ¿no? Como hacer las implícitas. Y esto de acá, introducirlo dentro de esta radical. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar así, ¿no? Es un operador, pero yo lo puedo derivar así. Diferencial de Y, diferencial de teta al cuadrado. Como operador, pero al final me va a dar unas derivadas implícitas. Derivada de X respecto a teta más derivada de Y respecto a teta, ¿no? Algebraicamente es válido y como operadores también yo puedo hacer aplicando la derivación, la regla de la cadena o la derivación implícita, ¿no? Cualquiera de ellas. Pero me queda de esa forma. Pero ahí yo vería dos detalles. ¿Cuáles detalles? Estoy mezclando cartesianas con polares. Entonces ahora yo recuerdo que X, ¿qué viene a ser? R coseno de teta. Y Y, ¿qué viene a ser? R seno de teta. Entonces yo tengo las dos funciones que relacionan las cartesianas con las polares, o dos ecuaciones para ese cambio de sistema. Entonces, ¿qué me dice mi procedimiento anterior de las cartesianas? Yo debo derivarlo y elevar al cuadrado, debo derivar y elevar al cuadrado. O sea, exactamente lo que he hecho anteriormente, hago lo mismo. Entonces digo, entonces derivada de X respecto de teta. Esta es derivada implícita. ¿Por qué? R no es constante, es una función. Coseno de teta es otra función derivada de un producto. Entonces, ¿cómo se deriva? Derivada de R respecto de teta por coseno de teta. Más derivada de coseno sería menos, ¿no? Menos R seno de teta. Bien, entonces lo mismo hago aquí. Entonces, derivada de Y respecto de teta, derivo aquí, derivada de R respecto de teta por seno de teta. Derivada de seno, coseno, o sea, es más R coseno de teta. Pero yo no quiero solamente las derivadas. ¿Qué cosa quiero? Quiero las derivadas al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Tengo que elevar al cuadrado. Digo, entonces, derivada de X respecto de teta al cuadrado es igual a ¿cuánto? Cuadrado del primero, yo lo puedo poner así, R' al cuadrado, coseno cuadrado de teta, más R cuadrado, seno cuadrado de teta, menos doble del primero por el segundo, ¿no?
2R, R', seno, coseno. Bueno, cuadrado, cuadrado, más doble. Lo mismo puedo hacer por aquí. Cuadrado, cuadrado, y acá sería 2, más R', seno, coseno. Muy bien, ya tengo mi ecuación. ¿Qué me dice? El cuadrado de x, no, derivada de x respecto a teta al cuadrado, derivada de y respecto al cuadrado. ¿Y qué cosa me está dando? Muy bien, yo no quiero solos, ahora quiero sumarlo. Entonces voy a sumar los dos. Al sumarlo, ¿qué me va a quedar? Me queda derivada de x respecto de teta al cuadrado más derivada de y respecto de teta al cuadrado igual aquí. Factorizo R', ¿qué me quedaría? Seno cuadrado, coseno cuadrado. ¿Cuánto suma? 1. Entonces sería R' al cuadrado. Más, igualito aquí, R cuadrado, más 0. Entonces, ¿qué me dio? Me dio que la longitud de arco desde A hasta B en la integral de alfa beta, ¿de quién? R cuadrado más R' al cuadrado por diferencial de teta. Y ya tengo mi ecuación para una curva polar. Y el procedimiento es válido para todas las ecuaciones, ¿no? De nuevo, tengo mi ecuación, derivo, elevo al cuadrado. Tengo mi ecuación, derivo, elevo al cuadrado. Si es cartesiana, derivada al cuadrado más 1, en x o y. Si es polar, deriva la curva al cuadrado más la derivada al cuadrado. Sumas, no hay diferencias, sumas. Y la última que vamos a ver después, paramétrica, también es una suma. No existen diferencias, todos son sumas y todos son cuadrados. Y con esto ya podríamos encontrar el perímetro de una región, podríamos encontrar los diferentes perímetros de las curvas que conocemos. ¿Cuáles son las curvas que vamos a trabajar? Ya se va reduciendo. Ya no trabajamos con los caracoles, ni con los lazos. ¿Por qué? Porque esas no son fáciles de integrar. Si es que pedimos un caracol, tendría que ser por integración numérica. Por integración numérica podría ser los caracoles o los lazos, pero sería trabajoso, ¿no? Entonces, cuando nos pide solamente así calcular para aplicar directo el teorema fundamental del cálculo, porque ¿no? Para aplicar el teorema sería solamente las circunferencias, las cardioides y las lemniscatas. Algunos espirales también, ¿no? Funcionan, pero no todos, ¿no? Eso nos restringiría las curvas. Por eso decía, nuevamente hay que seguir repasando los polares, porque los polares acá recién terminan el uso, ¿no? Con el perímetro termina el uso de los polares. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos una longitud de arco, una curva, reducción de teta, y R' es continua. ¿Qué significa? Que no presenta esquinas. Entonces, cada vez que llegamos al polo, tenemos que separar la curva, porque en el polo la mayoría son funciones esquinas, no son derivables. Entonces, acá es continua. Y su longitud, ¿qué viene a ser? Simplemente R cuadrado más R' al cuadrado. ¿Desde dónde? En sentido antihorario, de alfa a beta. En el parcial acostumbramos, digo, porque porque no estén trabajando curvas diferentes, acostumbramos ponerle así, ¿no? Hay el perímetro, no, el área y la región común a estas curvas. El área y el perímetro de la región exterior aquí e interior otro, ¿no? El área que está exterior aquí, que pertenece a un punto determinado. O sea, generalmente asociamos el área con el perímetro. ¿Con qué finalidad? De que no estén calculando dos veces la intersección, ¿no? Entonces, por eso se les pide. Cuando ustedes van a calcular en el parcial, tratan de calcularlo bien los puntos de intersección.
En este caso, vean, seno de x está, cuando es positivo está arriba y cuando es negativo está por debajo. Y como las curvas son simétricas, fácil calcular uno de ellos y multiplicar por 2, ¿no? L1 es exactamente lo que está aquí, exactamente lo que está en el otro lado. Todo este lado. Este será igual L1. Esto será L2, este será L2. Por eso es que cuando planteamos el primer planteamiento que viene a ser, después de calcular el punto de intersección, es decir, que el perímetro es igual 2 veces L1 más L2. Si al final no lo logran juntar, ya por lo menos, ¿no? Ya sé que han planteado esto de aquí, entonces no se les baja nada de puntaje, ¿no? Y después, una vez que han hecho la igualdad de las ecuaciones, lo elevan al cuadrado, lo factorizan, usan las ecuaciones de intersección, hay no sé, ecuaciones por a veces aparece. Cualquiera de ellos, lo mínimo tiene que hacer es verificar. ¿Qué significa verificar? Dice, ya, ¿qué pasa si teta es igual a 2 pi tercios? Seno 2 pi tercios. Entonces reemplaza aquí 2 pi tercios. ¿Cuánto me quedaría? El raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 medios. Entonces aquí, coseno de raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto sale? Menos 1/2. Menos 1/2. Porque está en el segundo cuadrante, ¿no? Para este teta. ¿No? Entonces, menos 1/2. Con este menos sería más. 1 más 1/2, 3 medios. Entonces, tratan siempre de verificar, porque a veces cuando ustedes calculan aquí les dan valores que no existen, les decía, ¿no? Y cuando reemplazan, uno está por acá y otro está por otro sitio, ¿no? Entonces tiene que estar en el mismo punto, para el mismo R, positivo, positivo o negativo, negativo, ¿no? Para el mismo ángulo. Entonces, ahí ya comprueban que efectivamente está. Entonces, ahora sí, L1, ¿desde dónde irá? Desde 0. ¿Quién sigue? La cardioide. ¿Hasta dónde? Hasta 2 pi tercios. ¿Y L2 de dónde va? De 2 pi tercios hasta pi. De 2 pi tercios hasta pi. Entonces, en ese intervalo, yo calcularé L2. No sé si está aquí. Ahora vamos a ver. Aquí está. Pues para calcular el perímetro, aparte de circunferencia y la altitud aparte de la cardioide. Entonces acá tenemos, acá la circunferencia está acá está al revés, ¿no? Acá está al revés, ¿no? L1 parte de la circunferencia está al revés. ¿No? Está al revés, ¿no? L1 es parte de la cardioide. Aquí la numeración está puesta, ¿no? Esto de acá es, pues acá está la cardioide. Ahora, hay unos errores que me hacen aquí, no sé de dónde lo sacan. A veces la cardioide se le da así, se dice R igual 2 por 1 más coseno de teta, por ejemplo, ¿no? Y el rato que calculan me hace derivada de un producto. Acá no existe producto, ¿no? En cambio, cuando me lo pongo así, me lo hacen bien. Coseno de derivada de 2, 0, ahí normal me pone, ¿no? O sea, esto es constante. No hay, ¿cuándo se hace producto? Cuando hay dos funciones. Acá no existe producto, por favor, ¿no? Entonces tratan de usar bien. Entonces, ese es el detalle. Tratan de colocar lo que corresponde, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, separado, ¿no? Acá la cardioide es simplemente R1 menos coseno de teta. Y R' derivada de coseno menos seno. Con el menos sería más. Ahora, si se equivocan en signo, no hay problema, porque como está elevado al cuadrado, salvo que hay un binomio, ¿no? Difícilmente. ¿Qué más? Una vez que reemplazo, aquí tenemos 4 posibilidades. ¿Qué les va a salir en las 4 posibilidades? Le va a salir así. Le va a salir así. A ver. Raíz cuadrada 1 menos coseno de teta. Ya lo tenemos ahí. Le sale raíz cuadrada de A
más a coseno de teta. Y le sale raíz cuadrada de a menos a seno de teta. Y el último, raíz de a más a seno de teta. ¿Cómo integramos? Ahí es el que se queda en la mayoría. En estos dos no hay problema. Estos dos no hay problema. Cuando es 1, B, C, C, D, o sea, los mismos valores que te da 1 menos coseno o 1 más coseno, no hay problema. ¿Por qué? Usamos la identidad. En vez del ángulo mitad doble, usamos el ángulo mitad. ¿Qué significa? Yo tengo así, coseno cuadrado de alfa es igual 1 más coseno de 2 alfa sobre 2, ¿no? Ahora hacemos al revés. Esto no lo pasamos para acá. ¿Y qué me quedará? 2 coseno cuadrado, ¿no? Cuando yo tengo 1 menos coseno de 2 alfa, ¿qué me quedará? Entre 2 y seno cuadrado. Entonces me quedará 2 seno cuadrado de alfa, ¿no? Entonces, estos dos usamos para aquí. Usamos para acá. Y usamos para acá, ¿no? El coseno por acá, 2 cosenos cuadrados. Pero esto de acá, es que el cero pasa a secante, no hay problema. No hay problema. ¿No? Pero una forma más segura, más rápida, más sencilla, ¿cuál es? Buscar su conjugada. ¿Cuál es la conjugada? La conjugada de aquí, esto lo borro un poco para no, la conjugada de acá es A más A seno de teta. Otros me ponen eso y se olvidan del denominador. Si yo estoy multiplicando, también tengo que dividir. Bueno, ¿y qué me salió? Me salió lo siguiente. Arriba, ¿qué me salió? A. ¿no? Y me quedó 1 menos seno cuadrado. Y 1 menos seno cuadrado, ¿qué viene a ser? Coseno cuadrado de teta. Y abajo, ¿qué me salió? Raíz cuadrada de también. Bueno, aquí sería raíz de A, ¿no? Sería 1 más seno de teta. Bueno, vamos a ponerle más arriba. Es toda la... Entonces, toda la integral. Igual, yo saco factor común, acá me quedó raíz de A 1 más 0 de teta. ¿Ya tengo la respuesta? Sí tengo la respuesta, porque esto es su, el denominador, y arriba está su derivada. Puede ser como toda la función o solamente como quieren, porque sí dentro. Cualquiera de ellos. Prefiero toda la función o solamente la parte interna. ¿Y cómo sale esto de acá? Va a salir dependiendo del dominio. Si el dominio está en los positivos, saldrá como coseno de teta. Si el dominio está en los negativos, saldrá como menos coseno de teta, ¿no? Entonces, este es su derivada de seno, coseno, ahí está arriba. Derivada de toda la raíz, 1 sobre la raíz por la derivada aquí. O sea, cualquiera de ellos es su, esta raíz, solo la raíz, toda la raíz, el numerador, como cambio de variable, no es no reemplazo, o lo que está dentro, cualquier. Y lo mismo también se hace aquí. Aquí, ¿qué cosa tendremos? Aquí multiplicaremos por la conjugada. ¿Cuál es la conjugada? Sería raíz cuadrada de A menos A seno de teta. ¿No? Y arriba también multiplicamos aquí por lo mismo. Y va a ser el mismo juego, ¿no? Entonces, esas son las 4 posibilidades que vas a ir. Entonces, estos dos usando ángulo mitad, y esto también sale con los ángulos mitades, pero
La mayoría tiene problemas, entonces es más fácil por eso, ¿no? Es que quiere usar otra identidad, no hay ningún inconveniente. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Ven? Entonces, al hacer aquí, ¿qué nos sale? Nos sale 1 menos coseno de teta. Entonces, cuando pasamos al ángulo mitad, seno de teta medios. Pero esta sería raíz cuadrada de seno cuadrado de teta medios. Pero vemos acá, en este intervalo, teta medios, ¿cómo es? Seno es positivo. Y seno de teta medios de 0 a pi tercios también es positivo. Entonces, positivo, por eso sale positivo. ¿No? No hay ningún inconveniente. Integramos esa función y tenemos ese valor. Y la circunferencia, acá tenemos r cuadrado, al derivar el coseno, ahí sale una constante y de frente lo derivamos. Y sumamos esos dos, tendríamos la respuesta. Esta es otra ecuación. Aquí, ¿qué tenemos? Acá tenemos una... Acá del eje 90. Y acá tendríamos la cardioide, sí, ¿no? Y tendríamos la circunferencia por este lado. Bueno, cuando esa 3 pasa, ¿no? Bueno, yo se lo sé, para no estar jalando, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que voy a pedir una región común. ¿Cuál es la región común? Es esta parte. Entonces, ¿qué nos queda? Calcular la intersección. Cuando calculamos la intersección, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar desde este punto, aquí este punto. Vamos a cambiarle color para que se distinga. Por ahí va a ser. Entonces, este punto, ¿cuánto será? Aquí hacemos intersección, teta igual a 2 Peters. Entonces, eso será, bueno, acá hay una curva. Las ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá igual tenemos, ¿no? Creo que no se distingue bien. Vamos a borrarle un poquito. No se distingue bien. Ya. Ahora sí, bueno. Entonces, ahora sí pasará, ¿no? Eso quedaría. Y acá sería el otro. Acá. Entonces, ahí quedaría, ¿no? Entonces, eso sería la región común. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Trabajaríamos igual, ¿no? Que la circunferencia iría desde este punto hasta este punto. Y la cardioide iría de dónde? Desde este punto hasta aquí. Y multiplicamos por 2. Entonces acá sería, el perímetro sería 2 veces igual L1 más L2. El detalle va a estar ahora este coseno. ¿Cómo vamos a hacerlo? Para aquí, para que llegue a 2pi. Entonces, ¿qué decimos? Cuando va a pi medios, esto vale 0. ¿No? En pi medios 0. O sea, de 0 a pi medios no es que no haya gráfica, sino están por abajo. De 0 a pi medios está todo por abajo, hasta aquí. Pero cuando llega a pi medios, mira, coseno de pi medios es 0. ¿No? Ya. Y coseno, cuando empieza a aumentar, coseno es negativo, entonces sigue siendo los R's normales, ¿no? R normal. ¿No? R está por acá, por acá, por acá, hasta este punto. Entonces, si yo digo L1 es de la circunferencia,
Entonces, ¿de dónde será? De pi medios a 2 pi tercios. ¿De quién? R cuadrado menos 3 coseno de teta al cuadrado. Más R' al cuadrado. ¿Cuánto vale R' al cuadrado? Derivada de coseno menos seno sería 3 seno de teta al cuadrado. Bueno, diferencial de teta. L2, ¿de dónde va? Ahí sí va de dónde? De 2 pi tercios hasta pi. ¿Por qué hasta pi? Porque lo que está abajo es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y acá, ¿qué sería? 1 menos coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Diferencial de teta, ¿no? Y ahí sumamos y eso sería la solución. Ahora, esto lo pueden terminar, también está igual, parecido, ¿no? Igual aquí, la circunferencia y la carga. En vez que están para la derecha e izquierda, están para arriba. Recuerdo los 2 puntos y ahí tendríamos. ¿Qué nos faltaría? Nos quedaría para la próxima clase, de repente, porque no quiero media hora. Los ejercicios de aquí, ¿no? Para que ustedes vayan repasando. ¿Qué significa? Vamos a demostrarles sí, pero los ejercicios vamos a dejarlo para que ustedes puedan tener la duda. Si es que tienen dudas del seminario, de la práctica, mañana no quiero que salgan mal. Es una práctica pesada, sí, pero... ¿Qué lo dice aquí? La longitud de arco. Esta longitud de arco, ahora, les decía, vamos a usar la misma ecuación anterior. Pero ustedes recuerdan que las paramétricas que viene a ser dependen de un parámetro, en este caso de t. Entonces, cuando yo digo desde T1 hasta T2, aquí habrá un X sub A, un Y sub A. Acá habrá en T2, habrá un Y sub B, no, un X sub B y un Y sub B, ¿no? ¿No? El X está por acá, el X está por acá, ¿no? Y si la función está en función de esto, ¿no? Eso, entonces, siempre está relacionado a las cartesianas con las polares. ¿Qué más? El diferencial de longitud no va a cambiar porque sigue siendo la misma, ¿no? Este sigue siendo diferencial de X, este sigue siendo diferencial de Y, igual. Entonces, la ecuación inicial sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya depende de T. Entonces, por eso que para encontrar esta curva, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente. Entonces, la longitud va a ser la integral desde T1 hasta un T2, del punto donde comienza y donde termina. O sea, acá ya no es que de izquierda a derecha ni arriba a abajo, sino donde comienza, en qué t comienza, en qué tiempo comienza, ¿no? Puede ser positivo o negativo. ¿Qué más? Aquí era diferencial de x, ahora será diferencial de x respecto de t al cuadrado, más la diferencial de y respecto de t al cuadrado. ¿De todo por diferencial. Es igual de la cadena, cualquiera. Esto se... Esta es la ecuación paramétrica. Igual, positivo. Nunca hay diferencia. Todos 1 más derivada al cuadrado, 1 más derivada al cuadrado, r cuadrado más r' al cuadrado, derivada de x respecto de t al cuadrado, derivada de y respecto a t. Todos son suma de cuadrados. ¿Cuál es la condición? Que sea derivable. Y acá hay un pequeño detalle. Las funciones no pueden ser, en el mismo punto no puede ser derivada 0. Me refiero aquí a lo siguiente. Por ejemplo, si x es igual a t cuadrado más 1. No t cuadrado más t nada más, ¿ya? Acá un medio vamos a poner, ¿ya? Para que sea fácil, ¿no? Y acá y igual a, vamos a poner otro. Acá t al cubo sobre 3 menos 2t. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Cuando yo derivo, entonces, x', ¿qué vendría a ser? T más 1. Bueno,
Entonces acá sería, pero vamos a ver, 3t cuadrado, t menos 1, menos 1. Acá más, o sea, acá vamos a cambiar de signo. Aquí hay que poner esto y le ponemos más. Ya, ahora sí, ya. T más 1. Acá este está más separado para que vean. Así mejor. Entonces, y' sería t cuadrado más 1. Ah, no, acá no está ahí, menos 1 era acá. Menos 1, está ahí, pues. Era menos y lo cambié, ¿no? Así mejor, ¿no? Para que vean la definición. Ya, listo. A ver, si digo x igual a t cuadrado sobre 2 más t, su derivada quedaría t más 1. Y', su derivada sería t cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice esta definición? Acá hay una definición, me dice que acá, un par de ecuaciones paramétricas, x, y, x' y y'. Existe, son continuas, sí. Esta es una función continua, esta es una función continua, perfecto. No hay ningún problema. ¿Sí? Y no son ceros simultáneamente en su dominio. ¿Qué pasa si yo digo, esto de acá es para todo t que pertenece de menos 2 a 3? Entonces yo digo, ¿habrá algún punto donde que estos dos sean ceros? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si t es igual a menos 1? Si t es igual a menos 1, entonces de acá, ¿qué sería? Entonces, x' de menos 1 sería 0. Y y' en menos 1, ¿cuánto sale? También 0. ¿Y qué me dice? No puede ser simultáneo. Eso significa que esto de acá, la derivada no existe. También forma una esquina. Si es así, ¿qué debemos hacer? Entonces debemos calcular, cuando integramos de menos 2 a 3, debemos integrar de dónde? De menos 2 a menos 1 y de menos 1 a 3. Porque son continuas, pero no son derivables. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta solamente cuando tenemos la función. Si acá fuese cuando más, ahí no habría problema, ¿no? No habría problema. Si hubiera sido más como estaba antes, no había problema porque uno es 0, el otro no interesa. ¿No? O, si acá es menos, ahí sí también, pasado, ¿no? Si es menos, t igual a 1. Y cuando t1 vale 0, y acá cuando t1 también vale 0. Entonces no podría ser ni 1, acá no podría ser menos, ni tampoco podría ser de ese tipo, ¿no? Entonces, en este caso, no puede ser menos 1, ¿no? Y eso lo van a ver después en este ejemplo, ¿no? No, este ejemplo no. En este ejemplo, aquí, derivada 0, cuando vale 0, 0, entonces no puede ser, los dos son 0 cuando t es 0. Por eso se separa de menos 1 a 0 y de 0 a raíz de 3. Entonces, esto lo hacemos en la clase la próxima porque estoy preocupado de mañana porque es que un grupo ha terminado el seminario. A ver, ¿quién comienza con sus dudas, con sus consultas? Ya le dije, en el Moodle les he puesto el solucionario de algunas preguntas, algunos temas. ¿Alguien tiene duda? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, escucho. Dime. Yo tengo una pregunta respecto para hallar el máximo de la segunda o la cuarta derivada. Tengo que irme a la siguiente derivada y ¿qué hacía con esa función? Disculpa. Y ya. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a salir de aquí. A ver, ¿qué pasa si una función, para entender, una función facilita? Una función facilita es esta, por ejemplo, ¿no? F de x es igual a logaritmo de x más 2. Así, una función facilita, ¿ya? Para tener una idea. Entonces,
Yo digo acá esta función que pertenece, x para todo, que pertenece de 0 a 1. Así nada más, de 0 a 1. O de 0 a 4, para que ver si hay más soluciones. No sé qué solución. Yo quiero aproximar en este dominio. Y quiero saber cuál es el error. Entonces yo voy a usar, si uso el trapecio, ¿qué necesito? La primera derivada. La primera derivada sería 1 sobre x más 2. La segunda derivada sería menos 1 sobre x más 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, para trapecio yo necesito solamente la segunda. Si en esta segunda derivada yo observo si esta función es creciente o decreciente, ya tengo mi solución, ¿no? Ya tengo mi solución. ¿Por qué? Ya sé lo que va a ser en los extremos, va a ser la función. Entonces veo que esto de acá, la función es creciente o decreciente. Si ustedes están en dudas, no se pierden tiempo, está probando. Lo importante es que es una función. Si sea creciente o decreciente, ¿qué debemos hacer? Evaluar en sus extremos. F según 0 y F4. Entonces, cuando yo evalúe en 0, ¿qué me va a salir? Menos 1/4. ¿Ya? Y cuando evalúo en 4, ¿qué me va a salir? Menos 1 sobre 36, ¿no? ¿Cuál es el mayor? El absoluto. Este de acá sería el absoluto, en absoluto. Entonces, cuando yo digo el error es menor o igual que ¿quién? 4 menos 0, ¿a dónde? Al cubo. Entre 12 por, ¿cuánto n? N si te van a dar. Vamos a poner n igual a 5. Para n igual a 5 al cuadrado. Si no te dan, te van a pedir cuánto vale n, ¿no? ¿Por cuánto? Por 1/4, porque es absoluto. Esto es lo que calculamos. Y si me hubiese dicho cuál es el valor para que sea menor de exactitud, pues ustedes ponen menor o igual, acá 10 a la menos 20, que sea, y acá ponen n. Eso es lo que cambia, ¿no? Pero si te piden solamente el error, ese es el error cuando te dan n. Bueno, ¿qué pasa si acá ustedes no logran ver si es creciente o decreciente? ¿Qué debe hacer? Calcular la siguiente derivada. F3, ¿qué vendría a ser? 2 sobre x más 2 al cubo. Y acá debe igualar a 0. ¿Y qué observan? Puntos críticos no existe. ¿Por qué? 2 igual a 0 no existe. Denominador a 0 es indeterminado, ¿no? Entonces, no existe. Si no existe, ¿qué nos dice? Es creciente o decreciente. Y así seguimos para la tercera, la cuarta, la quinta derivada. Igual hacemos para la cuarta derivada para Simpson. Esto es para trapecio. Y solamente para Simpson, ¿qué nos vamos a hacer? Para Simpson lo único que va a cambiar es que el error va a ser menor o igual 4 menos 0 a la quinta sobre 180. En este caso igual se quedaría 5 a la cuarta. Y aquí cambiaría. ¿Se esa? ¿El máximo de quién? Máximo absoluto de quién? De la cuarta derivada. Nada más. En vez de usar la segunda, vamos a usar la cuarta derivada. Vamos a poner otro ejemplo más sencillo. Aquí, un ejemplo sencillo de otra función, g de x. ¿Eh? Vamos a poner un g de x. Para que solamente con fines de que ustedes vean, ¿no? Un g de x, uno más facilito, ¿ya? X a la quinta más 2x cuadrado más 1. G' sería 5x a la cuarta, ¿no? Más 4x. G segunda sería 20x al cubo más 4. G tercera sería, vamos a poner para que no sea tan evidente, tan polinomio no, pues vamos a ponerle aquí mejor cuarta, ¿ya? Cuarta, mejor, ¿ya? Cuarta, hay que hacer para que no sea muy de frente al cero, porque acá sería menos 8
al cubo menos 24 a la cuarta. Acá 60x cuadrado menos acá 8,96, ¿no? No, acá estoy viendo cuadrados, te he dejado anterior. Le dejé el otro anterior. Ya, acá sería 8, acá sería 24x cuadrado, acá sería 48x. Esto está bien, ¿no? 2, 4, 5, 6, 20, 60, está bien, ya. Este es G4. G4 sería 120x menos 48. Y G5 sería 120. ¿Ya? Entonces, para que tenga una idea de, recordando, ahora que me dice, el trapecio. Para trapecio. ¿Qué necesito? La segunda derivada. ¿Cómo sé que esto es máximo? Agarro, para ver si es máximo, que agarro la tercera derivada igual a 0. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar aquí x igual a 0 y x igual a ¿cuánto? 48 entre 12 sería 4, ¿no? Acá 48, 5, ¿no? Y vamos a suponer que esto G está para todo X que pertenece de 1 a 3. O de, bueno, de 0. Bueno, si es 0 te va a dar todo, ya no importa. De menos 2 a separar, ¿para qué? O de 0. Ya no importa, ya se pone. X, ambos, son números pequeños, ya no importa. De menos 1 a 2. Entonces vemos que 0 está en este dominio, sí. 4 quintos también está. Entonces los dos están. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular G2 acá, de aquí, G segunda en 0, G segunda en 4 quintos y los extremos, G segunda en menos 1, G segunda en 2. Y de ahí, el que tenga mayor valor absoluto es la que va a la ecuación. ¿Bueno? El que da mayor valor absoluto. Por ejemplo, acá en 0 sería 0, ¿no? Acá hay menos 1. Menos 1 sería 148, ¿no? No, 108, ¿no? 108 sería. 108. Y probablemente sea 108, ¿no? 108, un poquito más pequeño. Ah, no, acá 4 por 6, 240 y tantos. 240 y tantos. Es uno de estos dos va a ir, ¿no? El que tenga mayor es el que va a la ecuación. Lo mismo para la quinta. Ese para trapecio. Ahora para Simpson. ¿Qué haríamos? Este de acá. Esta función, la cuarta derivada. Entonces, ¿cómo calculo los puntos críticos? Derivo una vez más y que me sale una constante. Esta constante que es positiva. ¿Qué significa? Que la cuarta derivada es creciente. No tiene puntos críticos. Si no tiene puntos críticos, solamente evalúen sus extremos. F de cuarta en de menos 1 y F de cuarta en 2. Si hubiese tenido puntos críticos, evalúen su punto crítico, igual comparo cuál de ellos está. Entonces, esto de acá en menos 1, ¿cuál sería? Menos 120, menos 168, ¿no? Y acá en 2 sería 240, menos sería 190. A ver, fíjate, 192, queda así. ¿No? Entonces, en la ecuación, ¿cuál va a ir? Va a ir el que tenga mayor valor absoluto. A esto lo saco valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, ¿no? Y a eso es lo que, en este caso, si está así, a este valor yo le colocaría, entonces el error de Simpson es igual a ¿cuánto? B menos a la quinta, no, 5 menos 0, 4 menos 0, sobre 180
5 a la cuarta por 192, ¿no? Eso sería. Ese es el error. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve este error? Vamos a suponer que acá le salga un valor epsilon. Ya, ustedes ponen cualquier epsilon. No es un... O así vamos a poner. O así para que no... Uno piensa que es exponencial. ¿No? Bueno, se pasó de... ¿No? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Que la integral desde A hasta B debe ser igual aquí a lo que ustedes han encontrado por Simpson más este epsilon. Y debe ser este epsilon, ¿no? Bueno, más reiterado por Simpson, ¿no? Acá sería menos, ¿no? O sea, el superior le aumentas el epsilon y acá le quitas ese epsilon, ¿no? Eso va a ser el intervalo de acá, por eso digo, cuanto más pequeño sea esto, va a ser más próximo al valor real. A ver, esa es una forma. La otra forma, ¿qué pasa si f segunda me da x seno cuadrado de x más 5x cuadrado más 2 coseno de x? Menos. Menos o más, no hay problema. Puede ser menos o puede ser más, no hay ningún problema. A ver. Y aquí x que pertenece de 2 a 6. ¿Cómo calcula el máximo? O fuese derivada cuarta. ¿Cómo calcula su máximo? A ver. Ya, y acá le dividimos, a ver si quieren entre algo más. A ver. ¿Han practicado o no han practicado? A ver. ¿Quién ha practicado? Un punto para el parcial, a ver. Acotando, profe. Acotando. Bien, muy bien. Ya, ¿cómo lo acoto? A ver, meditas. Primero, analizando el x por seno cuadrado de x, que seno Ya. cuadrado de x iría de 0 a 1. Ya, Y por x, que sería como si, siguen siendo valores positivos, no faltaría a multiplicarlo por la amplitud, que sería, digamos que x, que iría de 2 a 6. ya, En forma similar para a la resta. ya. Pero ahí te falta olvidar algo. Mira, el problema de la acotación es un valor muy grande. No es como el anterior que acá hemos visto, que nos va a dar el valor más cercano del error. Incluso el error real es más chiquitito, mira, más pequeñito. El error real es más pequeño. ¿Ah? Si acá en la integral en la aproximación le sale 20.1, ¿ya? Y la integral real de repente es 20.15. El error real es 0.05. Y acá te va a salir, el máximo te va a salir 0.1, 0.2, ¿no? Este es bien grande, comparado con el error real, ¿no? Y cuando nosotros acotamos, ese error va a salir mucho más grande todavía, pero es una cota, por eso digo, no necesariamente es más pequeño, sino es una cota. Entonces, lo que dice este compañero es usamos la propiedad de la desigualdad triangular o la desigualdad total, que nos dice, si yo tengo A más menos B, siempre debe ser menor o igual que ¿quién? Valor absoluto. Valor absoluto de A más el el valor absoluto de B. Si hay de 3, de 3. Eso es lo primero que tenemos que analizar, ¿no? Entonces digo, esto de acá ecuación va a ser menor o igual que ¿quién? Que el valor absoluto de x seno cuadrado de x más el valor absoluto de 5x cuadrado más 2 sobre x más 1 por, si quieren poner así, por coseno de x. Valor absoluto, otro. Valor absoluto de A por B por C, ¿qué viene a ser? ¿No? ¿No? Valor absoluto. Y si está entre C, también entre C, ¿no? Esas propiedades van. Bien,
Y ahora sí jugamos, ¿no? Otro detalle. Cuando yo digo K entre L, ¿cómo sé que es máximo? Para que sea máximo, este tiene que ser el máximo y este tiene que ser el mínimo, ¿no? Cuando una función, para que encontrar esta relación sea máximo, la relación sea máximo, yo buscaré el K que sea el mayor y el denominador que sea el menor. ¿Dónde? Dentro del intervalo. Esa es la otra. O podemos separarlo. Entonces acá lo podemos hacer simultáneo o poderlo separado. A ver, separado, ¿cuál sería? Separado es decir, sacarlo las trigonométricas. Entonces, separado yo podría decirlo así, allá. Esto va de 0 a 1. También saco valor absoluto de 0 a 1. O sea, lo más puede ser 1, el máximo valor. A lo más podría ser 1. Perfecto. Pero si está así, 1 más coseno de x, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el máximo? También 1. ¿Por qué? En el numerador no hay problema. El denominador tiene que ser el menor. ¿El menor cuándo? El coseno es 0. Es decir, sí que es positivo. Sí que es positivo. Si 0 es positivo, si el coseno es positivo, este sería 1. Pero si el coseno es negativo, ahí sí sería 0, ¿no? Ahí sí no tendría un máximo. Ahí sí eso es demasiado, ¿no? Pues hay que ver, cuando está en el denominador, solamente ver su dominio. Su dominio. Si es positivo, no hay problema. Si es positivo, el menor valor tiene que ser 0. Entonces quedaría 1. Pero si es negativo, ahí sí hay que tener problema o hay que analizar si va a llegar a 0 o va a llegar a un medio o va a llegar a otro valor, ¿no? Entonces, como acá está en el numerador, no hay problema. O sea, lo más podría ser 1. Si es 1, ¿qué significa? Este tendrá que ser menor que ¿quién? Que x más 5x cuadrado más 2 sobre x más 1. Otro alumno me puede decir lo siguiente, profe, pero ¿para qué voy a hacer eso? De frente lo hago la respuesta. Perfecto, no hay problema, vamos a hacerlo después de frente. Ahora sí analizamos el dominio. Ya tenemos todo x, analizamos el dominio. Este punto, a lo más, ¿cuánto puede ser? Si hemos dicho de dónde? De 2 a 6, ¿no? Entonces, a lo más podrá ser 6. Más aquí, a lo más, ¿cuánto podrá ser el numerador? 6 por 6, 36, ¿no? Vamos a poner 5 por 6 más 2, y el denominador a lo más podrá ser 2 más 1. Y esto será el máximo valor, ¿de acuerdo? Siempre cuando tenemos así, ¿no? El máximo valor, o sea, el máximo que puede ser, o el mínimo que puede ser, entonces, máximo para numeradores, mínimo para denominadores. O, este también no es una respuesta fija. Alguien puede hacer, separar este polinomio y construir a partir del dominio de 2 menor o igual que x menor o igual que 6, y a partir de aquí construir esta función. Entonces siempre hay dos caminos, ¿no? Usando que esto no es un valor, un valor grande te da, y el otro más cercano que te da a partir de aquí. Entonces, ahí sí que podríamos poner, vamos a ver cuánto diferencia hay, pero todo vale, siempre cuánto está sustentado, todo vale. Acá, por ejemplo, acá, ¿qué vendría a ser? Podría ser acá, sumo 1, 3 menor o igual que x más 1, menor o igual que 6. Lo invierto, un sexto menor o igual que 1 sobre x más 1, menor o igual que un tercio. Y por otro lado, yo multiplico aquí a este valor, a 5x cuadrado más 2, que es un valor positivo. Si es positivo, sí es posible hacerlo. Si es otra condición, no se puede hacer. Entonces, igual aquí. Entonces, ¿qué tendría que hacer? 4 menor o igual que x cuadrado, menor o igual a 36. Le sumo 5, 20 menor o igual que 5x cuadrado, menor o igual que 5 por 36. Le sumo 2, 22 menor o igual que 5x cuadrado más 2, menor o igual que esa expresión más 2, ¿no?
¿ya? Y cuando una desigualdad que se mantiene los mismos valores, si es posible sumar o multiplicar. Eso sí es posible, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo multiplicaría 22 por 6, siempre va a ser menor, siempre va a dar la propiedad igual. Entonces, ¿qué sería? 22 sobre 6, siempre va a ser menor o igual que ¿quién? 5x cuadrado más 2 sobre x más 1, y siempre va a ser, porque son 5 por 36 más 2 sobre 3, ¿no? Entonces, este es el resultado. ¿Y qué resultado hemos tenido acá? Igualito, ¿no? Acá, bueno, acá me olvidé de 3, ¿no? No, 6 al cuadrado, está ahí. Sino que no hay el cuadrado, que no está. ¿No? Acá sale el máximo, ¿ya? Y se dan cuenta que es el mismo valor. Entonces, ustedes eligen cualquiera de dos formas, ¿no? A partir del dominio, se puede construir la función, pero este multiplicar dos funciones hay que tener cuidado siempre cuando sean positivas y tengan las mismas características, ¿no? Porque no puede positivo o negativo, ¿no? No puede haber mezclar funciones. Otro alumno puede hacerlo de frente, ¿no? ¿Cuál de frente? Me dice, a ver, profe, a lo más llega a 6. Seno 1. Acá, 5 por 6 al cuadrado, más 2. El mínimo, 2 más 1. Y acá, 1. Y listo. O sea, sin necesidad de separarlo, lo puede hacer ahí, ¿no? Eso era la consulta. ¿Alguna otra duda? Y este valor es la que va para el, ¿no? ¿Cómo se llama? Para el error, ¿no? Es el valor que va para el error, ¿no? El máximo error. Pero acotado. Acotado no significa que sea el más ideal, ¿no? Es un poco más. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? A ver, para que termine la clase, acá en el Moodle, yo le voy a, ¿cómo se llama? Le voy a colocar, si tiene alguna duda me avisa, ¿eh? Pero acá voy a colocar una, para que practique. Hay como 2 ejercicios para cada uno, hay como 6, 8 ejercicios creo que. Y ustedes deciden